Ser podcast. Que un niño, que una niña pueda ver bien la pizarra de su colegio o de su instituto, un adolescente, no puede depender del bolsillo de su familia. El Gobierno anunció hace unos días que la sanidad pública va a empezar a financiar parcialmente el gasto oftalmológico. Hola, si usas gafas te traigo un truquito. Pero los 100 euros con los que se van a subvencionar las necesidades de los menores de 16 años con problemas visuales a partir de septiembre... Crónica 24/7. Cubren solo un tercio de lo que se gastan al año en gafas y lentillas las personas con miopía, por ejemplo. Tu vida ha estado llena de sonidos. El dinero público también cubre solo una pequeña parte del gasto en audífonos. Cuida tu audición. Pero cuidar la audición cuesta entre 600 y 4.000 euros según las necesidades. Siempre hemos estado preparados. Eva Aguado. Para cuidar la salud de tu boca. Y la visita al dentista le cuesta a los hogares españoles más de 200 euros al año. Que los fisioterapeutas, esenciales en el momento histórico en que vivimos, seguimos o la falta de orgullosos poder fisioterapeutas en la sanidad pública, que hace que muchas personas que necesitan su atención y no pueden aguantar en las listas de espera se tengan que gastar entre 400 y 600 euros anuales de su bolsillo. Episodio 179. De esto va este Crónica 24/7, de que la brecha social sanitaria no deja de crecer. Si tienes algo de dinero o la posibilidad de endeudarte, puedes ver, oír, masticar, andar mejor. Si no, te aguantas, porque la sanidad pública no llega hasta ahí. Por eso el gasto de los españoles en sanidad privada se ha duplicado desde principios del siglo XXI. Dentista para los ricos, ibuprofeno para los pobres. El negocio de la sanidad privada sigue creciendo en España, no solo por el avance de la privatización y de los conciertos con las administraciones, sino también por el incremento de la financiación a través de los hogares. Por Mariola Lourido. El gasto privado de las familias en salud aumentó un 50% en las últimas 2 décadas, según un informe de la Fundación BBVA y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Son los seguros los que más peso han ganado en los presupuestos familiares, con una subida de 5 puntos. Suponen el 20% del total. Silvia Moyá, economista del IBIE. Aunque el Sistema Nacional de Salud ofrece una cobertura de servicios amplia y universal, existen prestaciones que no están suficientemente cubiertas, ¿no? Como es el caso de la salud bucodental, la fisioterapia. Ante estas carencias, muchas familias recurren a la sanidad privada y en particular a seguros de salud para acceder a estos servicios. La compra de gafas graduadas, audífonos, sillas de ruedas y otros aparatos o equipos terapéuticos se lleva una parte relevante del gasto familiar, pero ha descendido. También lo ha hecho el cuidado de la salud bucodental, la factura del dentista. Se está dando un cambio de patrón. Mientras las listas de espera en la sanidad pública se han cronificado, consecuencia de los recortes por la crisis, la pandemia o el envejecimiento, los españoles contratan más pólizas de seguros para la atención médica y hospitalaria, gastan más en fármacos, en rehabilitación, fisioterapia, psicólogos, resonancias, TAC, biopsias y en las consultas con el especialista. Se ha disparado en la última década, especialmente en lo relativo a consultas externas y pruebas diagnósticas. Efectivamente, las mayores exigencias de las familias en cuanto a la rapidez de los servicios sanitarios, tratando de evitar esperas prolongadas, especialmente de diagnóstico, explicaría el hecho de que muchas familias opten por financiar consultas, pruebas médicas y hospitalarias en centros privados, bien de forma directa o a través de la contratación de seguros sanitarios. Pero no todo el mundo puede pagar un seguro, un hospital o una consulta privada. Los hogares ricos con mayor nivel de renta gastan de media 4 veces más en salud que las familias con menos recursos económicos. La desigualdad es tremenda. Francisco Pérez es el director de investigación del Instituto Valenciano. Cuando el acceso a ciertos servicios de salud que son limitadamente cubiertos por la salud pública o directamente no cubiertos, dependen de los recursos de las familias, esto es una fuente potencial de desigualdad, porque mientras algunas de ellas
como nos dicen los datos, gastan más porque tienen más capacidad económica para hacerlo en servicios de salud, otros gastan menos o no gastan o no acceden a ellos porque no tienen esa capacidad económica. De manera que, igual que sucede en otros servicios públicos como la educación, el papel nivelador de los servicios públicos se encuentra limitado cuando algunos de dichos servicios no son cubiertos o no son adecuadamente cubiertos por las administraciones públicas responsables. Las familias vulnerables no pueden acceder a los servicios sanitarios que no cubre la sanidad pública, y esta desigualdad es un factor determinante, aunque no el único, de una mejor o peor salud en función de la renta. Los hogares con mayores ingresos netos mensuales valoran mejor su estado de salud general, también su salud bucodental, que los hogares más pobres. También hay algunos estudios recientes que demuestran que la salud es más deficiente entre las personas en mayor riesgo de pobreza. Sin embargo, los hogares más pobres no solamente se enfrentan a limitaciones económicas para costear los servicios con menor cobertura pública, sino que también se enfrentan a barreras sociales y ambientales que impactan negativamente en su estado de salud. Por lo tanto, un mayor gasto en salud no garantiza por sí solo una mejor salud, es un factor que influye, pero hay otros factores y condicionantes que también pueden influir en el estado de salud de los hogares. Se calcula que el 85% de la población depende exclusivamente de la atención sanitaria pública para dar respuesta a sus necesidades de salud. El 15% restante tiene una cobertura mixta. Los expertos autores del informe creen que deberían incorporarse a la cartera del Sistema Nacional de Salud coberturas básicas de servicios ahora mismo excluidos, para que las familias con dificultades tengan garantizada, por ejemplo, la salud bucodental, la salud mental o la fisioterapia. Proponen que estas prestaciones sean directamente gratuitas en los centros de salud, que se financien con bonos en los centros privados o una combinación de ambas fórmulas. Crónica 24/7. Me preguntan cuáles son los 3 hacks que podría dar para posicionar mejor una propiedad en Airbnb. Estate atento. Muchos propietarios de casas y pisos piden esos trucos para sacar mejor partido a su alquiler de corto plazo. Es una auténtica fiebre con números muy contundentes. El portal inmobiliario Idealista calcula que en solo 5 años la mitad del suelo inmobiliario que había para alquilar se ha dedicado al alquiler turístico o al temporal. Esa oferta, los Airbnb frente a los alquileres de toda la vida, disparan los precios de la vivienda. Según los datos de Mabrián, 7 de las 10 provincias con más viviendas de uso turístico están en el top 10 de las zonas donde cuesta más alquilar. Y como anuncia el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, por tanto, España sigue batiendo récords desde el punto de vista de la recepción de turismo internacional. Vamos de récord en récord de llegada de turistas. Por tanto, la demanda de este tipo de alquileres no va a dejar de crecer y la oferta, sin control, tampoco. De esto va este Crónica 24/7, del oscuro mundo del alquiler turístico, de por qué 4 de cada 10 de estos pisos operan sin licencia, de si falta capacidad para encontrar esos pisos. No hay voluntad. O como denuncia el profesor Inurrieta, Alejandro Inurrieta, lo que falta es voluntad, ganas de poner freno a este mercado. No hay voluntad porque no se quiere limitar y no se quiere, digamos, molestar a los que efectivamente se dedican a esto, ¿no? Eso es un aspecto que es bastante clave. Turistas dentro, vecinos fuera. Somos de Cataluña. Venimos de Málaga. Hemos comido chocolate en churros y también los huevos rotos. Vivienda para vivir. Bueno, yo vengo de los Estados Unidos. Ya casi hemos hecho todo. Plaza Mayor. Por Pablo Anzola. Plaza del Sol. Que ha cambiado de inquilinos. En los últimos 5 años, España ha perdido más de 200.000 alquileres de larga duración. Oh, él ha probado su primer jamón. 4 días. En ese mismo periodo han aflorado 85.000 pisos turísticos.
Solo en los últimos 12 meses han crecido un 9%. Un boom que se come ya más del 50% de la oferta en zonas turísticas. Para protestar contra este modelo de ciudad que nos expulsa de nuestros barrios. En Málaga, por ejemplo, la mitad de los alquileres que han desaparecido desde la pandemia se ha trasvasado directamente a la oferta vacacional. Una casa de hace 7 años que se pagaba 350, ahora estamos con 100 euros. Casi una de cada 3 viviendas en el centro de la ciudad es ya turística. Así que hoy preguntamos a los expertos... Yo creo que más importante es explicar la deriva de la demanda, es decir, la rentabilidad. E intentamos explicar qué hay detrás de este boom. Con el fortísimo incremento que ha habido en los últimos años del turismo, que hace que los hoteles no den abasto. Y sobre todo, hacemos radiografía a un mercado que opera al borde de la legalidad. ¿Alguien se imagina que pudiera haber 66.000 bares ilegales operando en España? Pues pasa con los pisos turísticos. Todos los alcaldes estamos adoptando medidas. Para sorpresa de las mismas administraciones que deben regularlo. Nuestro país cuenta con 340.000 alojamientos turísticos, según el INE, anunciados en plataformas digitales. Afloran donde aún no están, un 15% han crecido, por ejemplo, en Asturias en un año, y siguen tensando las zonas que ya dominan. En Valencia hay un 10% más que hace solo 12 meses. Por tanto, España sigue batiendo récords. Todo al compás de unos récords turísticos que sirven de gasolina para la expansión sin freno de estos alojamientos. Es el principal cáncer en cuanto a la mala reputación. El mismo sector que exige dureza normativa contra los pisos turísticos, escuchamos a José Luis Zoreda de Exceltur, es el que está en parte alimentando su expansión. El alquiler vacacional ilegal nos hace mucho daño, nos resta competitividad. Aprovechando el cartel de completo, los hoteles han disparado rentabilidad y precio en los últimos años, algo que ha convertido a los Airbnb en una opción mucho más atractiva. Es un negocio cada vez mayor. Si un hotel de 4 estrellas ronda los 70 euros por persona y noche, un alojamiento turístico apenas supera los 40. Alejandro Inurrieta es doctor en Ciencias Económicas de la UPV. La parte más joven, incluso las familias con niños pequeños, bueno, pues es más cómodo, tiene otra serie de prestaciones que no tiene un hotel. Son más atractivos para los turistas, pero también para los propietarios. Una carga fiscal que será el IVA al 21%. Incluso con la tributación extra que plantea la pata socialista del gobierno, estos pisos pueden llegar a ser hasta un 60% más rentables que un alquiler habitual. Seguro que hay ubicaciones que la rentabilidad es mucho mayor y otras que la rentabilidad es mucho más baja. Juan Carlos Amaro es colaborador académico en el Departamento de Economía de SADE. Unas rentabilidades muy bajitas, ¿no?, que probablemente con un alquiler turístico se pueden superar. La oferta del lado de los caseros y la demanda del de los turistas quedan envueltas además por una vaga regulación. Es cierto que cada vez es más estricta, pero nadie parece querer estar dispuesto a desplegarla por completo. Son los ayuntamientos y las comunidades autónomas quienes tienen que perseguir estos pisos turísticos. Fer que aquests 10.000 pisos turístics es converteixin en pisos residencials. Y en parte lo están haciendo. En Barcelona, por ejemplo, se suspenderá la concesión de licencias a partir de 2028 y en Madrid las sanciones por operar sin permiso alcanzan los 100.000 euros. Y que siempre he defendido que había que estrangular la oferta ilegal desde las plataformas que comercializaban este tipo de productos. Aquí en la capital, el 98% de los pisos turísticos operan sin licencia. Hay al menos 15.000 perfectamente identificados. Pero a pesar de las palabras... Quiere decir que tienes que iniciar procedimientos que son complejísimos desde el punto de vista jurídico. No es una excusa, cualquiera lo puede comprobar. Siguen funcionando. Los expertos apuntan a una falta de capacidad de inspección. Por exceso de volumen, pues muchas veces no va lo ágil que se podría esperar. Puede ser que haya un problema de recursos, podría ser. O más bien a una falta de voluntad. No hay voluntad porque no se quiere limitar y no se quiere, digamos, molestar a los que efectivamente se dedican a esto, ¿no? Precisamente porque nosotros vivimos de esto, vivimos del turismo. Es cierto que desde el Gobierno central intentan mover ficha. El Ministerio de Consumo ha abierto expediente sancionador a varias plataformas por anunciar estos pisos ilegales. A Airbnb, por ejemplo, le ha exigido la retirada de hasta 65.000. Basta ya de proteger a quienes hacen negocio con el derecho a la vivienda. Pero todo sigue igual. La plataforma ya ha dicho que no retirará esos anuncios hasta que no lo dicte el Supremo.
El resultado de este dejar hacer arroja un paisaje preocupante. La SER ha podido acceder a datos de Mabrian en exclusiva que revelan que el 40% de los pisos turísticos en España opera sin licencia. Solo el 61,9% de las ofertas reporta su número de licencia. Nuestro compañero Edu Hernández, el 38,2%, casi 4 de cada 10, no lo hace. Ha analizado al detalle esas cifras. Eso no quiere decir que no la tengan, porque la legislación varía por zonas, pero Mabrian señala que sí que nos tiene que hacer saltar las alarmas. En Albacete o Madrid, por ejemplo, el 86% de las ofertas no reportan esa licencia. En Ciudad Real, el 77%, en Valencia, el 70%, en Tenerife y Las Palmas, alrededor del 60%, y en Alicante, el 56%. Los datos permiten radiografiar además quién está detrás de los pisos turísticos y cómo hace negocio con ellos. 1 de cada 4 propietarios tiene más de una vivienda y son precisamente ellos, los multitenedores, los que ofrecen los precios más caros. En España, el 24% de los propietarios de viviendas turísticas son en realidad multipropietarios, porque gestionan de 2 a 10 viviendas, y hay un 2% incluso que tiene de 11 a 51. De este último grupo, de hecho, un 15% tiene más de 51 viviendas en propiedad. Cáceres, Cuenca y Álava, con alrededor de un 35%, son las provincias que más multipropietarios tienen, con entre 2 y 10 viviendas en cartera. Si miramos el precio, los que gestionan una sola vivienda cobran de media 41 euros la noche, los que tienen de 2 a 10, 47, y los que tienen más de 51, por ejemplo, casi 64 euros la noche. Un estudio reciente de la Universidad de Málaga asegura que los pisos turísticos llegan a disparar un 33% el precio de los alquileres en las zonas de mayor tensión. Yo creo que va a ir a peor, es decir, esto no ha hecho más que empezar. Fíjate, estamos hablando de 300.000 viviendas. En pocos años esto llegará probablemente a cifras que superen el millón y medio de viviendas ya dedicado al sector turístico. Según el Banco de España, si se movilizaran todos los alojamientos vacacionales, las segundas residencias y en menor medida, dice, los pisos vacíos, nuestro país podría absorber el 39% de los hogares, solucionando de un plumazo la crisis de oferta. Hay que atender en algunos sitios el efecto de la vivienda turística cuando colisiona con el derecho de la vivienda. España se juega el 12% de su Producto Interior Bruto con la actividad turística, un motor económico imprescindible que pocos se atreven a limitar. Sin embargo, es urgente atender la cara B, una crisis evidente e insoportable en el mercado de la vivienda. Crónica 24/7. En la semana en la que la ONU vuelve a lanzar un SOS para salvar a los océanos, la ONU y su secretario general Antonio Guterres vuelven a celebrar una cumbre mundial para advertir sobre el aumento del nivel del mar por culpa del hombre. Como llevamos tanto tiempo estudiando, en este caso, el coral naranja. En esta semana está a punto de producirse un milagro natural. Precisamente en el seno de los océanos, en el fondo del Mediterráneo, y gracias a la luna llena de junio, pues sabemos perfectamente cuándo se crea la liberación, o se produce la liberación de las larvas, ¿no? Que es en la luna llena del mes de junio, que dentro de nada, estas larvas, los pólipos de los corales las sueltan en medio, y ahí estamos nosotros para recolectarlas y llevarlas a estos sitios, a estas poblaciones que estamos creando. Sí, esta parte es muy bonita, la verdad, es muy bucólica, además porque es la luna llena, porque además lo hacemos de noche en la luna llena. El que nos ha contado este proceso tan bonito de reproducción sexual del coral naranja es el biólogo marino Alexis Terrón, y trabaja para salvar el mar, para salvar a los corales, que son los que construyen las ciudades del mar. Y de cuidar el coral en Andalucía, en Canarias o en Cataluña va este Crónica 24/7. En Málaga, reconstruyendo arrecifes. En Cataluña, aliándose con los pescadores para salvar a esos arrecifes. El límite que nos hemos marcado es desde el 2021, empezó el proyecto y terminará en 2026. Sin embargo, nos gustaría continuar el proyecto una vez el proyecto Life in Sea termine, y para ello estamos trabajando con las distintas cofradías del litoral catalán, que en total son unas 8 cofradías, para que incorporen una posición técnica
que continúe este desarrollo. Es decir, uno de los objetivos del proyecto Life Ecorest era que los pescadores incorporasen en su día a día estas estrategias de restauración. Se busca jardinero marino, así se reforestan los océanos. Ocurre solo una vez al año. Es en la luna llena del mes de junio que estas larvas, los pólipos de los corales, las sueltan al medio y ahí estamos nosotros para recolectarlas. Un momento de gran importancia, que será dentro de 4 días, el 11 de junio. Por María Ibáñez. Es el momento, ¿no? Cuando se sincronizan todos los corales. Y bueno, pues es una actividad a nivel biológico pues muy importante y muy bonita, ¿no? Es cuando sucede la reproducción sexual del coral naranja, bajo esta condición tan específica, luna llena y una temperatura del agua entre 18 y 20 grados. Será entonces cuando las hembras fecundadas expulsen miles de larvas. Hemos creado unos sembradores específicos para recolectar las larvas. Esas larvas son los denominados reclutas, que recolectan biólogos marinos como Alexis Terrón. Es el director científico del programa MedCoral, que desarrolla la Asociación Hombre y Territorio en el litoral mediterráneo andaluz desde hace casi 2 décadas. El objetivo, recuperar las poblaciones de coral naranja. Hace casi 8 años, 7 años, ahora que ha entrado un alga invasora que ha cambiado pues todas las reglas del juego, digamos, dentro del ecosistema marino, ¿no? Y ha colonizado de forma pues muy agresiva, ¿no? Entonces, cuando hicimos el estado actual de esas poblaciones, como te digo, en 2016 entró el alga, pues en 2018-2019 hicimos el estado actual como estaba con respecto a nuestros estudios iniciales y vimos que había descendido cerca, a nivel andaluz, casi un 30-35% la cobertura de coral, ¿no? Entonces, estos corales con forma de estrella e intenso color naranja también están amenazados por la subida de la temperatura del mar, por las malas prácticas en la pesca, además de en el buceo recreativo, o por la contaminación. Un deterioro que todos estos factores pueden provocar en las poblaciones coralinas y que produce el desequilibrio del ecosistema marino. Son unos organismos bioconstructores que atraen un montón de biodiversidad. Construir las ciudades en los fondos marinos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En esas ciudades, pues ellos son los edificios y todo lo que vive dentro son todas estas especies, ya sea de invertebrados, moluscos, peces que atraen a otros peces, crean una comunidad, crean un ecosistema enorme. Tras muchos años de estudio e investigación de los corales mediterráneos andaluces, lo que hicimos fue empezar a escalar técnicas que íbamos probando a nivel experimental de rescate y recuperación y de siembra de reclutas, ¿no? Una de estas técnicas consiste en rescatar colonias que se desprenden de los jardines naturales y en volver a plantarlas en el fondo. Zonas donde sabemos que hay muchos desprendimientos de coral, ya sea por temporales o por otro tipo de impacto, ¿no? Estos corales se desprenden y caen al fondo. Entonces, estos corales, si se dejan ahí, pues van a morir. Entonces nosotros lo que hacemos es recolectar las colonias que tengan un potencial mejor de recuperarse, las recolectamos y las trasladamos a zonas estratégicas que sabemos que hay poblaciones cerca y las trasplantamos allí. Con un cemento que es eco-friendly, ¿vale? Que se usa en acuariofilia, pues hacemos el pegado, digamos, ¿no? El proyecto MedCoral ya ha conseguido construir desde el 2020 4 jardines de coral naranja entre Granada y Málaga. Por ejemplo, en el arrecife de Nerja se ha creado una población de coral, en este caso de coral naranja, con más de 3.500 colonias trasplantadas. Y la clave está, asegura Terrón, en interconectar las poblaciones para asegurar el intercambio genético. Así evita que se queden aisladas y que desaparezcan. Lo que estamos creando, que es lo que ahora mismo estamos pues apostando por ello, es un corredor ecológico, un corredor de coral submarino a través de arrecifes de coral que generamos nosotros con estas técnicas de restauración. Estas poblaciones naturales evitamos que se queden aisladas, pues el aislamiento a nivel natural de una población puede llegar a crear un colapso de la población por baja diversidad genética, no se puede extinguir. MedCoral no solo hace trasplantes de coral, una técnica también empleada para la restauración de las praderas marinas y que conoceremos en unos instantes, sino que ese momento místico de la liberación de las larvas y con el que hemos comenzado este recorrido es también crucial para la construcción de arrecifes. Estas larvas son
genéticamente diferentes porque vienen de la reproducción sexual, y entonces lo que hacemos es aumentar la carga genética, la biodiversidad genética de esas poblaciones. Estos son balones de oxígeno para intentar recuperar las poblaciones que realmente se encuentran muy mal. La plantación de las larvas también se aplica para la conservación de la gran barrera de coral en Australia. Otros hábitats marinos muy importantes son las gorgonias y los corales, como los que encontramos en el litoral catalán. Sirven de refugio, zona de cría o zona de alimentación, por ejemplo. Entonces, estas especies tienen un rol muy destacable para una diversidad asociada. Tienen un alto valor ecosistémico y también están en peligro. Jordi Grinjó es uno de los coordinadores del proyecto Life Ecorest. Lo impulsó el CSIC en 2021. Busca la recuperación, la restauración y la posterior suelta en el mar de estas especies, pero no funciona solo, gracias a la comunidad científica. Sin pescadores no habría la recuperación del coral. Yo siempre digo que los pescadores son quienes custodiamos el mar. O sea, nosotros es un trabajo que hacemos altruistamente y de muy buen agrado. Recuperamos estos corales y los volvemos a dejar en su hábitat natural. Porque la Federación Catalana de Cofradías de Pescadores es socio fundamental. Su presidente es Antoni Abad. Estás recuperando un fondo en el cual había unos corales que, sin querer, pues se cogían. Y que ahora rescatan de las redes para llevarlos a acuarios habilitados en las sedes de las cofradías. Allí los científicos estudian esos corales y tras su restauración son devueltos al mar por los propios pescadores. Básicamente es tan sencillo como ir al punto de devolución, y si es inferior a los 200 metros se tira desde la borda, y si no se tiene que usar un bioliberador, que básicamente es una jaula con una trampilla en la base que cuando se llega a una profundidad determinada se abre la trampilla y los organismos caen al fondo. Este procedimiento lo denominan método Badminton. Colocamos los corales o esponjas en un canto rodado, las playas redondas de un río, por ejemplo. Se hace un agujero, se planta el organismo y si está bien se tira al mar. Y lo que hemos visto es eso, que la mayoría caen de en pie. Esto es fundamental para que sobrevivan los corales, que tienen una tasa de supervivencia del 95% gracias a este método. Ahora ya llevamos casi unos 7.000 organismos devueltos al mar. Es el balance de los 4 años de Life Ecorest. El presidente de las cofradías de pescadores de Cataluña. Nos reunimos, valoramos las acciones que hemos hecho, valoramos las acciones que creemos entre todos que podemos hacer para el bien del proyecto. Apunta a ese intercambio de información y conocimiento como el corazón de este programa de recuperación de hábitats profundos. Con él se prevén restaurar casi 29.000 hectáreas a lo largo de la costa de Girona y Barcelona. Nos situamos en la costa sur de Tenerife. En unas profundidades que van de los 5 o 6 metros de profundidad mínimo a un máximo de 25 metros de profundidad. Para conocer los prados marinos, también llamados sevadales. Se sabe que generan más oxígeno que las plantas terrestres. Son sumideros de carbono, por eso lo llaman carbono azul. También lo que hacen es retener la arena. Algunas de las playas que tenemos en Canarias están ahí gracias a estos sevadales. Si perdiéramos esas praderas, las raíces que retienen ese sedimento morirían y entonces el sedimento se perdería. Y son criaderos muy importantes para multitud de especies, pero sufren muchas amenazas, como explica Carlos Mayo, fundador de Innoceana. Los vertidos de aguas incontrolados, la construcción costera que genera mucha sedimentación y mucha erosión, también eso genera turbidez en el agua que al final bloquea la fotosíntesis. Las consecuencias... Se ha perdido en torno al 50% de estas plantas. Para restaurarlas y tras varios años de investigación, Innoceana ha impulsado el proyecto Los Jardineros del Mar. Trabaja en técnicas piloto de trasplantes con las que han conseguido hacer más de 200. Buscamos esas zonas donde tras tormenta tenemos esquejes, sevadales que han sido arrancados. Queremos coger esas plantas para volver a plantarlas. Y también buscan cultivar sevadales fuera del agua. Mi visión en esto es que un día tengamos alrededor de Canarias viveros que estén recibiendo semillas de sevadales y estemos reforzando mucho la planta en peceras, que luego podamos coger esos esquejes y podamos llevarlos a las zonas de plantación. Todo ello, argumenta Carlos Mayo, en colaboración con las instituciones públicas, el sector pesquero y otros que también operan en la costa para aliviar la presión que sufre. Solo así, insiste, se recuperarán los sevadales, que ocupan más de 2.000 hectáreas al sur de Tenerife. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Esto es una fuente
potencial de desigualdad, porque mientras algunas de ellas, como nos dicen los datos, gastan más porque tienen más capacidad económica para hacerlo en servicios de salud, otros gastan menos o no gastan o no acceden a ellos porque no tienen esa capacidad económica. Información Miradas. En España, el 24% de los propietarios de viviendas turísticas son en realidad multipropietarios porque gestionan de 2 a 10 viviendas y hay un 2% incluso que tiene de 11 a 51. De este último grupo, de hecho, un 15% tiene más de 51 viviendas en propiedad. Crónica 24/7 es una producción de Ser Podcast. Yo siempre digo que los pescadores son quienes custodiamos el mar. O sea, nosotros es un trabajo que hacemos altruistamente y de muy buen agrado. Recuperamos estos corales y los volvemos a dejar en su hábitat natural. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.